Y encima, después de todos los discursos, me pusieron en un momento bastante complicado. Pero bueno, vamos a salir del paso. Primero que nada, bueno, le quería agradecer a la Organización Sionista del Uruguay por este reconocimiento, que la verdad que me sorprendió bastante cuando me llamaron para notificarme. Un poco porque uno siempre ve estos reconocimientos como algo para gente con una larga trayectoria, con una carrera consolidada, con una cantidad de cosas hechas, ¿no? Y yo, que si bien tengo 51, me autopercibo de 30, la verdad que por momentos me resultó un poquito ajeno, digo, ¿por qué, no? La segunda sorpresa es que sinceramente no sentía haber hecho algo más allá de lo común, más allá de lo que se espera de un periodista. Haber tenido una actitud particularmente amigable ni con el Estado de Israel ni con la comunidad judía como para merecer este reconocimiento. Yo soy un periodista que por los azares del destino hace años ocupo un rol de dirección en un medio de prensa local y siempre he considerado que mi rol y el del medio que dirijo es ayudar a la gente a entender el mundo que los rodea, algo que es cada vez más complejo, con las disrupciones tecnológicas y con las oleadas de fanatismo que se viven en el mundo hoy. Con la mano en el corazón creo que hemos hecho un trabajo con altibajos, pero esencialmente honesto con los hechos, y en particular en los temas tan complejos como el conflicto del Medio Oriente y el crecimiento del antisemitismo en el mundo. Pero siempre hemos hablado de todo, de lo lindo, lo malo, lo feo, y sin una particular agenda a la hora de informar o opinar. Capaz que ahí está el asunto. Porque vivimos en un momento histórico donde todo es tan irracional, donde encarar los temas políticos es tan ocasional y genera un auge de escándalos de antisemitismo y el odio a Israel, que el simple hecho de no ser parte de una campaña como las que vemos en muchos medios todos los días amerita un reconocimiento. Les voy a ser honesto, siempre este tipo de noticias es la que te amarga un poco la sensación de recibir un premio como este. Llegado a este punto me gustaría aclarar algo. El ser periodista, el aspirar a ser honesto en este trabajo, cada día más golpeado de afuera y bastardeado de adentro, no significa ser de mármol, asexuado o indiferente, alejado de los valores y los principios. Para eso ya tenemos a la inteligencia artificial. El periodismo, al menos como lo aprendí yo en los pasillos del diario, es contar la realidad, intentar explicarla, parado en un lugar definido del mundo, justamente imbuido de los principios y valores que quienes los leen comparten o entienden a cabalidad, con honestidad. En ese sentido, siempre he sido un admirador del pueblo judío en general y del Estado de Israel en especial. Son valores que, como decía en la presentación, me transmitió mi abuelo Martín, que me prestaba libros, me contaba de la historia y me hizo conocer y admirar desde chico el espíritu de lucha y superación que han marcado al pueblo judío en su historia. También me contaba sobre el nacimiento del Estado de Israel y del rol que había tenido Uruguay en eso. En particular, el papel central de Enrique Rodríguez Fabregat, con cuyo hijo Daniel tuve el gusto de trabajar muchos años en el diario. El proyecto parecía perfecto en los papeles. En los despojos de un imperio caduco, generar dos estados, uno árabe y uno judío, que compartieran la gestión de la ciudad que era santa para tres religiones como Jerusalén. Todos sabemos lo que pasó después, o todos deberíamos saberlo. Una de las partes no aceptó lo decidido en las Naciones Unidas y al menos 3 veces se lanzó a la guerra para ganar por la fuerza lo que no pudo en la Liga. Y eso generó la génesis de buena parte de lo que vemos hoy, donde se discuten cosas que nunca se habían discutido antes, como el derecho a existir del Estado de Israel, o como si otros países importantes de la región no hubieran sido creados en ese mismo tiempo y de una forma muy similar, o como si los judíos no tuvieran derecho a vivir en la tierra de la que son originarios. Increíblemente, a partir de un hecho tan terrible y removedor como lo que ocurrió el 7 de octubre, que debería haber galvanizado el apoyo mundial a Israel y la condena al extremismo religioso criminal de quienes lo llevaron adelante, estamos exactamente en lo contrario, viviendo una ola de antisemitismo y un acoso al Estado de Israel como no se había visto en muchas décadas. No me considero un experto en Medio Oriente, ni mucho menos, pero llevo 30 años siguiendo al detalle los hechos que han marcado ese conflicto que parece eterno e interminable, y nunca había visto un momento en el que la opinión pública global, o al menos lo que los medios canónicos reflejamos de ella, y las mismas redes sociales nos escupen en la cara de forma cotidiana, fuera tan negativa respecto a Israel y a los judíos. Y hay algo todavía más frustrante, y es que no hay espacio para el diálogo, para la apelación a la razón. El tema se ha vuelto una más de las muchas consignas vacías que proclama la gente que no ha leído, que no ha estudiado y que tampoco quiere hacerlo, porque implica desafiar esa visión binaria del mundo que se han armado, tan confortable como fantasiosa, que les permite sentirse parte del bien y enemigos del mal, sin matices, sin dilemas morales, sin complicaciones. Como una película de Disney, como si la vida fuera tan compleja como una película de Disney. Pero eso no es tan raro.
Si uno lee lo que viene pasando desde hace años en el mundo desarrollado y que tarde o temprano llega acá, vivimos en una era de infantilización absoluta del debate público, cuyas aristas más notorias cualquiera puede reconocer. Un sentimentalismo exacerbado, falta de ambición para comprender los matices que marcan la vida humana, y todo se reduce a eslóganes y consignas. Esto lleva a cosas insólitas, como hace poco, cuando a raíz de la visita a Israel de un grupo de periodistas, se generó una especie de linchamiento mediático por parte de algunos de sus propios colegas. A partir de ese momento escribí una columna donde decía algo tan simple como que me llamaba la atención que habiendo visitado la zona, teniendo amigos árabes y judíos, habiendo leído muchísimo y trabajado con el tema del conflicto, me resultaba enormemente complejo tomar posturas drásticas sobre lo que pasa hoy en la zona. Porque cuanto más uno lee y conoce, más complejas son las cosas. Al mismo tiempo, veo gente que hasta hace 15 minutos no sabía ni ubicar a Gaza en el mapa y que parece tener las cosas tan claras como para emitir juicios y condenas lapidarias. A lo que sumaba que, teniendo amigos muy queridos en Arabia Saudita, en Egipto o en Jordania, veía en mis redes sociales gente en Uruguay que tenía posturas mucho más contundentes y agresivas que quienes viven en la región y conocen el tema de cerca. La respuesta a ese comentario absolutamente tibio para los estándares actuales fueron 2 páginas en un semanario escrito a 4 manos donde me decían de todo menos lindo. Esto nos tiene que alertar sobre otro tema muy grave que está pasando, y es la forma como que quienes han abrazado la crítica permanente y irracional a Israel como su opuesta de superioridad moral del mes, buscan provocar un efecto de disciplinamiento en el mundo de las redes y de los medios. Algo que tiene mucho aroma a ese fascismo que esas mismas personas ven por todos lados y que no se cansan de denunciar. A veces un espejo no vendría mal. Desde el 7 de octubre, al revés de lo que debería ser lo lógico, hemos visto en el mundo y también en Uruguay un avance de un antisemitismo rancio y despreciable, que va mucho más allá de una crítica razonable o no tanto a lo que hace el gobierno de turno de Israel. ¿Qué tiene que ver un grupo de estudiantes uruguayos que cubren la institución judía con lo que pasa en Medio Oriente como para que un grupito de cobardes los hostigue en la calle de Montevideo? ¿Alguien vio en la marcha del Día de la Mujer, en la de los desaparecidos o en el 1 de mayo que se hablara de lo que pasa en Armenia, en Sudán o en Myanmar? No hay que engañarse. En Uruguay siempre hubo antisemitismo, como también hay un racismo mal disimulado, en sectores no tan chicos como nos gustaría creer. El problema es que ahora, este momento, esta campaña de algunos sectores ideológicos sectarios le ha dado el amparo moral suficiente como para que algunos se sientan validados para sacarlo a luz sin complejos. En mis clases de facultad siempre les insisto a los estudiantes a no usar la primera persona, no ser autorreferenciales, pero acá me resulta un poco inevitable. Porque recuerdo muy bien cuando el 7 de octubre del 23 me levanté, como cada sábado de mañana, a escribir mi columna dominical para El País. Y no era un sábado cualquiera porque el día anterior era mi cumpleaños y me levanté un poquito golpeado, digamos. Pero el golpe se transformó en piña cuando prendí la tele y vi lo que en ese momento estaba pasando en Israel. Mi idea original era escribir un artículo muy sesudo e irónico sobre la polémica por el Mundial 2030, que en ese momento se había anunciado para Uruguay y despertaba todo tipo de comentario bastante tonto, la verdad. Pero claramente los hechos obligaban a hablar otra cosa. Aquella columna publicada el 8 de octubre del 23 terminaba diciendo: la primera lección que me dejó la visita a Israel fue la humildad. En esa zona hay una guerra abierta desde hace miles de años y nuestros criterios racionales occidentales se chocan con un muro a la hora de intentar entender su realidad. La segunda, comprobada hablando con los pobladores de un kibutz justo frente a Gaza y que en este momento debe ser una zona de guerra total, es que los israelíes tienen, por decirlo de una manera cortés, un carácter irreductible. Le acaban de tirar del bigote a un león. Entre todas las imágenes que circularon en las últimas horas, una causó especial impacto. Una mujer civil israelí, sangrando y atada de manos, es metida a los golpes dentro de una camioneta por un grupo de milicianos que festejan y gritan como si hubieran hecho un gol. Cuando Israel reacciona ante este ataque, y no tenga dudas que lo van a hacer, y la clase de políticos uruguayos de siempre salga con su cantarina antisemita y victimista habitual, habrá que recordarles esa imagen y pedirles que sigan hablando de la inauguración del Mundial. Viendo todo lo que ha pasado, creo que aquel cierre se sostiene bastante bien. Aunque nunca hubiera imaginado que aquel ataque criminal iba a ser solo el principio, que 3 años después íbamos a tener que estar apoyando a nuestros amigos judíos mientras se enfrentan a una ola de violencia y de acoso casi tan duros como para ellos como lo que pasó el 7 de octubre, o que el simple hecho de no subirse a la corriente de agravios y desinformación iba a meritar un premio. Pero bueno, acá estamos. Muchas gracias.